Nuestro seminario se llama Reflexiones hacia una nueva normalidad, que algunos le llaman anormalidad, y consta de 4 etapas. Ya consumimos la primera, que fue el tiempo de desarrollo del ser humano y utopías a partir de hoy, el mes pasado, y este mes, bueno, pues tenemos ciudad y espacio público condicionados por el distanciamiento social. Después, en los 2 siguientes meses tenemos creatividad en el sector inmobiliario, la construcción y la práctica profesional, a cargo de Federico Bautista, y la formación de los estudiantes de arquitectura después del COVID, que esa yo la voy a encabezar, y están pidiéndonos los distintos ponentes y el propio Carlitos Masteta, que hagamos un cierre final, una quinta sesión, donde ya podamos reunirnos todos y hacer conclusiones de tipo muy general, ¿no? Por lo pronto, pues, agradecer a todo el público, colegas, amigos, simpatizantes de la academia, su presencia. Está también el presidente del Colegio de Arquitectos de Puebla, Carlos, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola, Carlitos. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bien, pues ahora tenemos a pilares de la arquitectura, como es Mauricio Romano, que fue fundador de la academia en su momento. A él le debemos su existencia, y que pues ha formado parte importante de todo el quehacer arquitectónico de Puebla de las últimas décadas. Un gran desempeño, igual que el de los doctores Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez Reyes, Gutiérrez Juárez, papá e hijo, que, bueno, pues es una fortuna tenerlos juntos. Normalmente brilla cada uno de ellos por su lado, padre brillante, un hijo igualmente, y en este caso, pues, aceptar estar bajo la misma luz, la misma lámpara, la misma cámara, pues es una ocasión que también celebramos muchísimo. Bienvenidos, es un acto muy generoso el de nuestros ponentes de hoy, y pues vamos a empezar. Nos va Eduardo Funes a hacer la conducción del evento. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Fer, muchas gracias por la presentación. El formato de la sesión de hoy va a haber 3 ponentes que van a dar su punto de vista y sus reflexiones en torno al tema que el arquitecto nos acaba de explicar. Se van a ir reuniendo a través del chat las diversas preguntas y cuestiones que tengan con relación a lo que se va charlando. Se van a ir analizando, sintetizando, y al final de las 3 ponencias se van a pasar estas preguntas a través de mi persona a cada uno de los ponentes para ejercer un diálogo entre todos nosotros. Les solicito, por favor, a los que no vayan a participar, que mantengan, por favor, su micrófono apagado para que no existan interrupciones en el proceso. Bienvenidos en todos a la sesión académica Ciudad y Espacio Público condicionado por el distanciamiento social. El sorpresivo modo en el que brotó el coronavirus ha hecho plantear en diversos ámbitos que la manera en que se ha concebido y desarrollado la arquitectura y la ciudad manifiestan grandes omisiones. Podría uno estar de acuerdo o no de manera unívoca en esta afirmación. Lo que es difícil negar es que ni la manera en que interactuamos en ella, ni siquiera las obras individuales resultaron aptas para un problema como el que súbitamente emergió. Las estructuras no pudieron dar una respuesta no solo poco eficiente, sino en algunos casos realmente torpe. Se teoriza sobre el modo en que debemos ajustar nuestra labor para soportar la embestida, una embestida análoga en el futuro. Se llevan a cabo planteamientos generales, se mencionan conceptos sueltos, ideas vagas, etc. No obstante, se están poniendo en marcha las grandes mentes creativas del mundo y para bien o para mejor, las respuestas no tardan en llegar.
Pero, ¿para cuándo se espera la próxima emergencia? ¿Cuándo surgirá la próxima pandemia? Nadie está seguro. Quizá una nueva tragedia mundial pueda aparecer en el rostro de huracanes, de tornados, quizá de terremotos, o tal vez sea nuevamente un virus, pero las condiciones a las que nos conduzca este sean distintas a las que presenta este coronavirus particular. Replantear nuestra labor con base en la distancia social, por momentos podría sonar como el dicho ahogado el niño a tapar el pozo. Es decir, se dan prevenciones para problemas ya actuales, criticando acciones que no se tomaron, aunque en ocasiones no era posible anticiparse a ellas, cuando quizá la próxima catástrofe sea totalmente ajena, incapaz de ser percibida ahora, y también quizás las acciones que se tomen en este momento sean su causa lejana. Afirma Martha Thorne, directora ejecutiva del Premio Pritzker, que con la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia del contacto humano, de sentirnos parte de la comunidad. Yo estoy seguro que no era necesaria esta emergencia sanitaria para ser conscientes de ello y que quienes no tenían de antemano esa búsqueda en su trabajo deberían de revisar seriamente su perfil como arquitectos. Con aseveraciones así, parecería que ante la situación presente estamos inventando el hilo negro o solo divagamos lugares comunes. En diversas fuentes se habla de garantizar el distanciamiento social y reducir la dependencia de automóviles en favor del transporte público. Se alienta a los ciudadanos a caminar y andar en bicicleta. La misma Thorne habla de flexibilidad, inclusión y sostenibilidad, como si de un recetario se tratara. Pero esos son principios que ya estaban en la agenda desde antes de la situación sanitaria actual. Parecería que solo se desempolvaron y se les puso la etiqueta de nueva normalidad. Posiciones quizá exageradas proponen que frente a la enfermedad el arquitecto no tiene más responsabilidad que la de un oftalmólogo. No hay algo que pueda inventar, solo tiene la obligación clara de hacer bien su trabajo. No obstante, el momento actual en el que nos encontramos no nos permite más que especulaciones. Podremos seguir imaginando realidades alternas, utopías y quizá virus reconfiguradores, pero solo en la medida en que nuestra labor se encuentre en tomar nuestro verdadero lienzo y trabajar sobre él, y que nuestro punto de partida no sea el mundo postapocalíptico que muchos se esfuerzan en vendernos, sino la realidad caótica que debemos asumir. Quizá así podemos hacer de este mundo un mejor sitio para vivir. La incertidumbre del escenario actual plantea grandes retos, siendo este un momento justo para plantearnos cuál es el papel que debemos de ocupar como arquitectos. Según se lee en los estatutos de la Academia Nacional de Arquitectura, entre sus objetivos se encuentran promover una cultura urbana que permita a la sociedad en su conjunto conocer, comprender y valorar la importancia de la arquitectura como un hecho social, indisoluble de su contexto político, económico, cultural y natural, con el propósito de lograr la participación de una sociedad cada vez más responsable y democrática, y debatir, como en este caso, públicamente al interior de la academia y sus capítulos sobre los problemas socialmente relevantes en materia urbana que aquejan a la ciudad y a sus habitantes. Por ello, el día de hoy nos congregamos en esta sesión para dialogar en torno al escenario que sale a nuestro encuentro, y para ello tenemos el gusto de presentar a 3 arquitectos cuya labor se ha movido siempre en el compromiso cotidiano con su disciplina: el arquitecto Eduardo Gutiérrez Juárez, el arquitecto Mauricio Romano del Valle y el arquitecto Eduardo Gutiérrez Reyes, los cuales nos compartirán sus reflexiones en torno a la ciudad y el espacio público condicionados por el distanciamiento social. Repito ahorita que el formato del evento será a través de preguntas que se van a ir reuniendo en el chat, y vamos ahorita a ser acompañados por la presentación de cada uno de los participantes. Presento, por lo tanto, a nuestro primer ponente, el doctor Eduardo Gutiérrez Juárez, arquitecto egresado de la Universidad de las Américas Puebla en 2003, máster en diseño urbano, arte, ciudad, sociedad 2013 y doctorado en espacio público y regeneración urbana, arte, teoría y conservación del patrimonio 2017, becario CONACYT 2014-2017, actualmente es profesor e investigador en la Universidad de las Américas Puebla, socio y director de proyectos de Eduardo Gutiérrez Arquitectos, miembro del grupo de investigación CR Polis de la Universidad de Barcelona, miembro de número de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Puebla, arquitecto interesado en las dinámicas socioespaciales. Su trabajo e investigación se centra en la participación de los objetos arquitectónicos en la construcción de la ciudad,
con especial interés en los llamados espacios colectivos y su relación con el espacio público, entendido como un sistema que permite la continuidad y salud del tejido urbano. Doctor, bienvenido, escuchamos su ponencia. Hola, gracias Eduardo. Buenas tardes a todos. Fernando, muchas gracias por la presentación también. Y bueno, antes de empezar, ¿no? Simplemente decir que es un privilegio compartir el foro, ¿no? con dos grandes arquitectos, ¿no? Y con mi papá, ¿no? que creo que es la primera vez que lo hacemos. Entonces, yo creo que lo que me corresponde, ¿no? Al abrir la mesa, y también creo para dar una especie de marco que nos permita aterrizar, ¿no? Este gran cuestionamiento que se plantea para la mesa, pues sería dilucidar o tratar de darle un marco más preciso a lo que llamamos espacio público, ¿no? Que es un término que podríamos decir incluso que se ha puesto de moda en los últimos años, porque antes le llamaba la calle, la plaza, etcétera, etcétera, y ahora de manera, digamos, general se llama espacio público. Pero bueno, ¿qué es el espacio público? Yo creo que para definirlo habría que entender que hay dos maneras, más bien que hay dos dimensiones de este término que son importantes abordar. La primera es la práctica, es decir, la que tiene que ver con lo real, ¿no? Y que obedece en realidad a una cuestión legal, ¿no? Esa es una definición jurídica, ¿no? En el espacio urbano identificamos dos tipos de espacio, ¿no? Y esto es a partir de que se inventa la propiedad privada. Entonces, en el espacio urbano, salvo algunas excepciones que todavía pueden quedar en Inglaterra y en lugares así, hay espacio privado y hay espacio público. El espacio privado es aquel que tiene uno o más dueños, ¿no? Cualquier espacio urbano que tiene uno o más dueños es un espacio privado. Y esa es una premisa muy importante, ¿ok? El espacio público sería entonces este espacio que no tiene dueño, pero que nos pertenece a todos y que se administra, y en el mejor de los casos, se mantiene a partir de la administración pública del Estado, ¿ok? Entonces, esta es una diferenciación muy básica que parece obvia, pero que a veces no queda del todo clara, ¿no? Entonces, el espacio público sería este. Ahora, si vamos a hablar desde un punto de vista más conceptual, o si queremos darle un carácter más que no tenga que ver tanto con lo práctico, sino con lo vivencial, pues tendríamos que hablar de que el espacio público es este espacio de encuentro, este espacio de reunión, este espacio donde se construye ciudadanía, ¿no? Que es algo deseable, ¿no? Donde compartimos y donde definitivamente también se promueve y se genera la identidad, ¿no? Ahora, esto, de alguna manera, en contextos como el nuestro, ¿no? Y creo que siempre es interesante y bueno hablar desde de nuestra realidad más próxima, nuestro contexto inmediato, en la ciudad de Puebla, ¿no? Y su zona metropolitana, vamos a decirlo así, el espacio público, este espacio de todos, a veces parece que se ha convertido meramente en un hecho o en un espacio urbano infraestructural. ¿Qué quiero decir? Que la calle únicamente sirve para que los coches transiten, ¿no? con una jerarquía única, y esto es un problema, ¿no? Afortunadamente, en los últimos años se vienen haciendo buenos esfuerzos para que la calle sea más compartida, pero queda mucho tramo por recorrer, ¿no? Y es algo que es importante también plantear. En ese sentido, más allá de que la calle y el espacio público se hayan vuelto un elemento infraestructural casi exclusivamente, obviamente con sus bemoles, y estoy de acuerdo que hay espacios públicos que tienen una gran función urbana y simbólica, etcétera, etcétera, y solo hace falta ver el Zócalo. También hay que decir que esto depende o está condicionado también mucho por el uso que le damos, ¿no?
hay un segmento de la sociedad que no tiene contacto nunca con lo que consideramos, ¿no?, en este marco, lo público, ¿no? Es decir, quiero hacer un ejercicio en el que pensemos cuánto tiempo pasamos realmente en un espacio público, porque, por lo menos en mi caso, muchos días, y trato de que sean los menos, yo salgo de mi casa, que es de dominio privado, y me subo en mi coche, que es de dominio privado, y transito por las calles para llegar a mi lugar de trabajo, que también es privado, y cuando hay tiempo, pues me voy a un centro comercial, que también es privado, y luego me subo a mi coche y regreso a mi casa, y otra vez estoy en un entorno privado. Y eso, de alguna manera, es algo que sucede de manera muy normal y muy común pues en nuestras realidades, ¿no? Y eso indica que nunca salimos de la esfera de lo privado, y eso genera pues ciertas circunstancias, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, me gustaría plantear que el espacio público, desde el punto de vista de lo construido, del entorno construido, ¿no?, para acercarnos ahora ya a lo que nos apasiona, que es la arquitectura y el diseño urbano, se vuelve simplemente, desde ese punto de vista o desde ese lugar, en el soporte físico de lo que en realidad debe ser el espacio público, que es este lugar de encuentro y que se da a partir de las actividades que desarrollamos ahí y de los usos que le damos a este espacio público, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá del buen o muy mal diseño que se puede hacer de una plaza, de un jardín, incluso de la calle, el espacio público es simplemente ese soporte para que después, a partir de la apropiación, ese espacio de verdaderamente exista y se llegue a lo que es absolutamente deseable, y es que hay una apropiación por parte del usuario, porque es esta apropiación la que va a permitir que se reafirme la identidad o que se construya la identidad, ¿no? Y además, como consecuencia, pues se va a lograr que ese espacio se mantenga, no solamente en la esperanza de que la administración tenga los recursos o la voluntad de hacerlo, sino porque es importante para nosotros, ¿no? Y entonces es cuando el espacio público verdaderamente existe, ¿no? Si hablamos del Zócalo, para los mexicanos, pues es una referencia más allá de que sea una plancha que puede gustarte más o menos, que ha tenido una evolución, ¿no? Pero que nos implica una serie de cosas y que nos hace identificarnos como un todo, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Y espero haber más o menos dejado claro qué entiendo por espacio público, pero vamos al tema que nos ocupa, o por lo menos desde el título de esta charla, que sería espacio público y ciudad y distanciamiento social. No sé cómo está bien jugado, pero bueno. A mí lo que me provocó y que me hizo como pensar, y es un poco una provocación, pero es sobre todo una reflexión, y creo que este momento que nos está tocando vivir y que o sea, irremediablemente, y para unos más y para otros menos, es una especie de impas, y este impas pues también da para la contemplación y para la reflexión. Pensaba yo, ¿no?, que si estamos hablando de distanciamiento social, habría que pensar también si ese distanciamiento social no era ya parte intrínseca de nuestros espacios públicos, ¿no? Porque si es un lugar de encuentro, pero al Zócalo solamente va un segmento de la población y no se encuentra con la otra, pues este distanciamiento social ya existe, ¿no? Desde un punto de vista más, no sé, puede ser simbólico, ¿ok? Y eso creo que también es importante ponerlo en la mesa, ¿no? Es decir, si nosotros diseñamos ciudades y espacios que sigan con este estigma de lo que podría ser un clasismo o una conciencia de clase mal entendida, pues estamos con un problema de base que no tiene que ver específicamente con un distanciamiento social que esté ahora disparado por cuestiones sanitarias, ¿no? Entonces, simplemente lo dejo ahí porque creo que es importante que también nos planteemos, es decir, y observemos cosas que ya están y que ya son un problema y sobre las cuales tendremos que trabajar, ¿no? Ya para terminar, simplemente insisto en este soporte físico, en que nosotros como arquitectos lo que tenemos que observar es que este espacio, este lienzo en blanco que se va
a dibujar a partir del uso de la gente, ha de ser, por supuesto, seguro, confortable, en términos térmicos, en términos antropométricos o ergonómicos, como les quieran llamar. Y ahora tenemos un nuevo ingrediente que tendrán que ser o cumplir, no sabemos por cuánto tiempo o ya como un componente específico de diseño, con normas sanitarias derivado de un momento específico que nos hace pensar y replantear en los programas tanto de la arquitectura como del espacio urbano, ¿no? Creo que era eso lo que quería decir. Hola, hola. Sí. Eduardo, muchísimas gracias por tu participación. Creo que lo que nos has platicado ha permitido plantear el marco conceptual dentro del cual, desambiguando, se dé claridad de antemano a las demás intervenciones. Entender el espacio de apropiación que se construye a través de la participación de sus habitantes y pones sobre la mesa, ¿no? Que no necesariamente con la emergencia se ha ido generando esa distancia social. Creo que es un principio muy interesante que va a dar muchísima riqueza a nuestros demás ponentes y las demás participaciones. Muchas gracias. Presento ahora a nuestro segundo participante, el arquitecto Mauricio Romano del Valle, nacido el 10 de agosto de 1938 en la Ciudad de México, egresado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha tenido una larga y prolífica carrera que incluye desde una labor docente en instituciones como la UDLAP, la UAP y la UNAM, el desarrollo de múltiples proyectos, tanto arquitectónicos como urbanos, así como la responsabilidad de ejercer importantes cargos públicos, tanto en Puebla como en la Ciudad de México. Entre sus obras destacan el Hotel Mesón del Ángel en Puebla, el complejo turístico El Jabalí en Colima, la unidad habitacional para Infonavit La Virgen y Rivera Anaya, el rescate y rehabilitación del edificio histórico del exmercado de la Victoria, el proyecto arquitectónico del Gimnasio Miguel Hidalgo, entre muchos otros. Académico de número y emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y fundador en Puebla, ya nos recordaba el arquitecto Fernando, miembro del CAPAC, Colegio de Arquitectos de Puebla. Arquitecto, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Lalo, y saludo a todos, pues no solamente la mesa, sino a todos los compañeros académicos que nos están acompañando. Y voy a continuar, pues obviamente reconociendo esta extraordinaria pues, introducción que ha hecho Lalo Funes y la que nos ha hecho nuestro amigo. No sé si me ven porque tengo la impresión, ya no sé si logro. Se escucha perfectamente. Me pueden confirmar que me están viendo. Se escucha perfecto y se ve bien. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno. Entonces yo continuaría con una siguiente reflexión. Si yo me he puesto a pensar a partir de que me invitaron, ¿qué haría yo si me pidiera X? No sé si una autoridad o un grupo o vamos, que me encargaran a mí el coordinar un estudio en relación a los espacios públicos de la ciudad de Puebla. Me voy a ubicar en la ciudad, que es nuestra ciudad y que obviamente nos puede servir de ejemplo. Conociendo un poco las generalidades de salubridad en las cuales se acepta que en el espacio abierto la dispersión de la microbiana o viral se disminuye sustancialmente, lo primero que se me ocurrió es que el espacio público adquiere en ese sentido un valor extraordinario y una alternativa para iniciar esto que se le llama la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque más seguro que todos los propósitos, lo que se pide de la sana distancia y el cubrebocas, podrán tener una primera gran respuesta en ese sentido. Sin embargo, también preocupa que en estos espacios públicos deberíamos de cuidar que no haya una excesiva asistencia, como en muchos de nuestros espacios que vemos, y motivada por la carencia de los mismos, para poder frenar
esa posibilidad de acercamiento y de contagio. Sería otro segundo punto. Otra cosa que me hace reflexionar es que desgraciadamente nosotros traemos un déficit de espacio abierto, público, de acuerdo a lo que nos dijo Eduardo Chico, enorme en la ciudad. Yo hasta la última vez que me quedé, se los digo, andábamos como en 4 metros cuadrados por habitante, y recuerdo la norma de la Organización Mundial de la Salud tan activa en estos momentos, en las cuales habla de 10 metros cuadrados por habitante. Entonces, ya de sí, la ciudad estrictamente padece un déficit brutal. Déficit que seguramente mejoró con la suma de los espacios que se han hecho en los últimos 20 años. Particularmente en los últimos 10 o 12 años, en el que han agregado nuevos espacios abiertos a la ciudad y que seguramente han mejorado la posibilidad de contar con mejores espacios para ello. ¿A qué me referiría yo? Entrando un poco en esto, yo me recuerdo que cuando estudiábamos arquitectura en la escuela, en la ENA, en México, tuvimos espléndidos maestros de urbanismo. Y nos enseñaron la métrica de Le Corbusier y de la Escuela de Atenas, que era que no debería de haber un espacio más allá de una, vamos a decir, de 1 milla por 1 milla de superficie, que no contara con un espacio abierto público, un parque de encuentro, como diría Lalo, y de intercambio entre los habitantes. Ese sería el ideal a conseguir. A partir de ese hecho, casi surge la supermanzana, si ustedes se recuerdan, que además nos viene con el conocimiento de Le Corbusier y en México con Domingo García Ramos. Y me da la impresión que si nosotros hiciéramos un ejercicio muy simple de tener la ciudad y meterla en una cuadrícula vamos a decir, 1 milla por 1 milla, y la plancháramos encima de la ciudad, y empezamos a contabilizar en medio de ellos los diferentes espacios públicos que hay, nos iban a decir muchísimas cuestiones de carencia, y no solamente de carencia cuantitativa, sino de carencia cualitativa, porque evidentemente contar con espacios que no están suficientemente equipados, pues, resulta prácticamente como no tener nada. Pero esa primera, vamos a decir, este primer enfoque nos daría una posibilidad de encontrar eso a niveles accesibles, y pensando fundamentalmente que si contáramos con ellos o con los que contamos, ¿cuáles son aquellos y cuáles son las áreas que pueden surtir o pueden alcanzar una demanda con el objeto de que se pudiera informar a la comunidad, si así fuera y tuviéramos esas capacidades, de que acudieran a ese espacio que les es casi propio físicamente y muy accesible? Esto también traería en paralelo la posibilidad de reducir la movilización dentro de la ciudad. Desgraciadamente también en nuestras ciudades pues siempre hay espacios más atractivos, espacios que inclusive tienen un enorme prestigio histórico, y hace un rato se hacía la referencia del Zócalo, en donde y lo que acaba de decir Lalo lo estoy reflexionando y me parece que es impresionante, pero hay evidentemente el espacio, vamos a decir, de encuentro metropolitano por excelencia. Cuando menos de parte de la metrópoli, la gente llega particularmente los fines de semana y se congrega no para interrelacionarse, sino simplemente para sentirse y verse. Interactuar, los niños, sobre todo verlos jugar en la plaza, es extraordinario. Bueno, me hace reflexionar que esta primera etapa, si le sumamos aparte los grandes parques que se han ido sumando al tiempo, y yo subrayaría uno que tiene una oportunidad extraordinaria,
extraordinaria como es el lineal del Atoyac, a pesar de su contaminación o la contaminación del río. Y los otros parques que son visitables y son controlables, pueden y están, porque yo sé que están abiertos o están recientemente abiertos, pues es decir, que tener un papel muy importante en esta primera etapa de la nueva normalidad. La desgracia es que si lo hacemos así, abierta y no controladamente, vamos a perder la posibilidad de poder medir en ellos qué tanto responden a una intención o a un propósito de nueva normalidad. Estamos esperando que en esos encuentros o en esos lugares pudiera darse la menor contaminación, cuando menos de la vivencia que se está teniendo en estos datos. Pero lo muy difícil sería, y además sería una invitación a la autoridad, y ojalá y nos estén escuchando, de que en estos parques controlados debería de haber un centro de supervisión con objeto de poder detectar desde la entrada, a ver esto como en lo que está pasando en nuestros aeropuertos, tiene temperatura, no va, o en los centros comerciales o en las tiendas de las que estamos visitando desde hace tiempo para surtirnos, con objeto de discriminar a aquellos que aparentemente puedan tener ese potencial y dejar que adentro la gente que se mueva con las indicaciones de la sana distancia, del tapabocas y de todo esto que estamos viendo, ver cómo se pudieran comportar en cuanto a epidemia, en cuanto a virosidad. Esto podría darnos una pista interesantísima, porque yo estoy seguro, se los digo, de que en estos parques se puede hacer un experimento social y urbano, a nivel urbano, y ojalá pudiera hacerse a nivel metropolitano, interesantísimo para poder empezar a tomar temperaturas de cómo se está usando el espacio en la nueva normalidad, cómo lo está entendiendo la sociedad y la ciudadanía, y cuáles son aquellas acciones de difusión que hay que incrementar en torno a la vida urbana con objeto de ir abatiendo y colaborando a abatir la viralidad. Así un poco en este nivel se los platico yo a ustedes y me da la impresión que le entraría, pero yo estoy seguro que todo vamos a decir, esta experiencia, este ejercicio que se pudiera realizar, íbamos a concluirlo en una terrible aceptación de las carencias brutales que tenemos a nivel de la ciudad, que quienes hemos participado en algún momento en atenderla, o cuando menos tratar de atender algunos o muchos de su problemática, recordamos inmensos vacíos. Ya no digan ustedes a nivel barrial, a nivel de áreas urbanas importantes, enormes vacíos en donde no se cuenta con ningún espacio para hacerlo. Este ejercicio podría dar lugar inclusive a poder determinar áreas, vamos a decir, oportunidades, y empezarlas a señalar, más allá si se trate de espacio privado o de espacio, simplemente de espacio abierto, que a lo mejor está y seguramente en especulación, para mover a la sociedad y a las autoridades a ver qué se puede hacer para cuando menos ir agregando en esta escala espacio comunitario, en previsión un poco a que un acontecimiento de esta naturaleza nos volviera a generar una problemática como la que estamos. Yo hasta allí dejaría el dibujo de esta idea que les quería yo presentar, para dejar que fluyan las reflexiones y las preguntas y provocar con ello esto que les estoy diciendo, y sobre todo que yo creo que la gran conclusión en estos casos yo la veo, que si este ejercicio que pudiéramos o que estuviéramos haciendo en la ciudad lo ampliáramos a la metrópoli, entonces sí
nos causaría un desazón brutal. Y tendríamos que pensar en estrategias de espacio abierto a nivel metropolitano, que pueden ser desde estos ejercicios en el micro, por comunidades, y por ciudades y por asentamientos de mediana y, vamos a decir, cantidad o intensidad. Y yo creo que algo en la que hemos siempre pensado muchos de nosotros, y a Eduardo Gutiérrez Reyes y a su servidor nos tocó ver en el proyecto, no el proyecto, en la intervención del programa del área metropolitana Puebla-Tlaxcala. Pues estamos hablando de 8 a 9 años, que entregamos y que elaboramos un grupo importante de colaboradores y de muy diversa profesión. Y siempre estuvimos empeñados en ver cómo creábamos y en localizar lugares para generar grandes parques metropolitanos, que no solamente aprovecharon la calidad ecológica de ellos, sino que pudieran ser intervenidos para hacerlos primero accesibles y después infraestructurarlos y equiparlos de la manera más simple para que pudiera la metrópoli o los habitantes de la metrópoli desarrollarse y cuando menos encontrarse en él. Y vimos muchas oportunidades. Y Eduardo no me va a dejar mentir, ni Carlos, que ya vi a Carlos que está ahí con nosotros y los saluda. Las faldas del volcán La Malinche, tanto en lo que le corresponde al municipio de Puebla como al de Tlaxcala, fundamentalmente brinda enormes oportunidades para generar espacios de esta dimensión. Y ya no digamos las faldas de la Sierra Nevada, desde Atlisco y corriendo ya hacia la zona de San Martín, brinda oportunidades excepcionales. Y al sur, si lo vemos en el sur, pues está la Sierra del Tenso, está el área que rodea a Valsequillo y que seguramente es un espacio que en disputa por el crecimiento urbano irracional y que está esperando que tomemos en serio, y sobre todo las autoridades, la planeación urbana. Esto puede fundamentalmente a los arquitectos y a las gentes que hemos estado en ello, tratar de señalar, de motivar a toda la ciudadanía, primero que nada, y después en las autoridades, de la necesidad de tomar en serio la planeación. Yo dejaría hasta este momento esta participación y le pediría al que sigue, que yo sé que es Eduardo Gutiérrez Reyes, a que continuara con la reflexión. Arqui, muchísimas gracias. Tu experiencia siempre es enriquecedora. Hablamos de cambios importantes en nuestro entorno, no solo en los comportamientos sociales, yo creo que también en los espacios, y eso plantearía una reconfiguración prácticamente clara del ámbito de lo efímero, pasaríamos al ámbito de lo trascendente. En ese sentido estricto, yo quisiera poner sobre la mesa ya un poco para adelante, ya cuando sea el tema de las preguntas, si esta nueva normalidad o esta nueva normalidad va a acabar tal cual reconfigurando la ciudad. Muchas gracias por tu participación, Arqui. Les recuerdo, por favor, si me pueden apoyar planteando sus cuestiones con relación a los temas a través del chat. Estamos ya empezando a leerlas, redactarlas y reconfigurarlas para que acabando la participación del doctor Gutiérrez, empecemos ya con su participación, por favor. Paso a nuestro siguiente ponente. Presento al doctor Felipe Eduardo Gutiérrez Reyes. Él es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en restauración de monumentos con mención honorífica y doctor en arquitectura con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, posgrado en Tel Aviv, Israel, becario de la OEA y posgrado en el Instituto de Urbanismo de París, Francia, becario del gobierno francés. Director general de Eduardo Gutiérrez Arquitectos, ha sido profesor de la UAP, de la UNAM y de la UDLA, donde fue jefe del Departamento de Arquitectura y miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Humanidades y asesor de la Rectoría. Subsecretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Puebla. Coordinador también del expediente para la inscripción
del Centro Histórico de Puebla en la lista del Patrimonio Mundial UNESCO, director ejecutivo del Consejo de Centro Histórico, elaboró el programa de revitalización del Centro Histórico de Puebla, además de planes y programas en diferentes estados del país. Ha participado en el rescate de diversos inmuebles patrimoniales en el Centro Histórico de Puebla, tales como el Instituto Cultural Poblano, Biblioteca Palafoxiana, Portalillo del Alto, Casa Colorada, entre otros. Académico de número y emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro del CAPAC, Colegio de Arquitectos de Puebla. Ha recibido reconocimientos de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico por el rescate del Portalillo del Alto, la copia fiel del nombramiento de Puebla Patrimonio Cultural UNESCO, reconocimiento por la trayectoria y prestigio profesional otorgado por el CAPAC. Ha dictado conferencias sobre el tema en Alemania, España, Francia, Canadá, Estados Unidos y a nivel nacional. Arquitecto, doctor, te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos otra vez. Gracias por la presentación, Fernando. En primer lugar, realmente eres muy generoso. Gracias, mi querido Fer. Y, por supuesto, a ti, Eduardo Funes, por la presentación y por el trabajo excelente que estás haciendo de, yo diría, no solamente de moderación, sino de relatoría. Y el marco sobre el cual estás poniendo este diálogo, que es amplísimo. Muchas gracias. Bueno, otra vez insisto, buenas tardes a todos y muchas gracias. Lo que se ha dicho aquí, lo que dijo Eduardo al principio y Mauricio ha ampliado y ha concretado, creo que es la base fundamental para ampliar esto. Si hacemos un recuento de espacios, y aquí es importante plantear que el espacio público no es área verde. En área verde sí tenemos una gran deficiencia. El espacio público ni se diga. Pero el espacio público también es los auditorios, los cines, los centros comerciales. Ante este mecanismo, ante esta circunstancia que nos ha tocado vivir en un momento histórico específico, creo que sin ser catastrofista ni plantear un escenario pesimista, es definitivamente un parteaguas y es la entrada a un nuevo siglo. Es el siglo XXI que puede estar impactado de manera trascendente por un evento, en este caso sanitario, y que tiene todas las repercusiones sociales, económicas, físicas, etc. Entonces, no estoy planteando que a partir de este momento lo de atrás no nos plantee mayor importancia. Por el contrario, pienso yo que toda memoria histórica es la base para poder ver y reconocer el presente y para en un determinado momento plantear el futuro. Esto pudiera ser un lugar común, como dice Eduardo, pero creo que es a lo mejor el punto que nos pudiera hacer de manera más clara y un tanto cuanto fácil plantear lo que yo considero. Si bien es cierto que hay esta clasificación de esto, y hay también diferentes tipos de usuarios, como lo acaba de mencionar Eduardo, en donde el usuario también es el que en un determinado momento está dado por la necesidad específica de acuerdo a su mecanismo cultural y socioeconómico. Y nos damos cuenta que el usuario de las plazas comerciales no es igual al que pudiera ser el de Santa Fe en México, o al de Angelópolis en Puebla, o al de Plaza Loreto, o al de Parque 2000. Son diferentes estamentos sociales con diferentes características socioeconómicas y con diferentes necesidades. Sin embargo, no podemos dejar de ver que todos estos espacios que llamamos libres no lo son. Si queremos acceder a un auditorio que es un espacio público, tenemos que comprar un boleto de entrada, al igual que un cine.
Si queremos entrar a un parque, tenemos que respetar el horario, cumplir con lo que dicen los letreros, de que no pise el pasto, recoja las heces de las mascotas, no suelte a las mascotas, etc. Entonces eso implica que el espacio público, ya sea privado o ya sea estatal o federal o municipal, estará siempre regulado y reglamentado para su forma de uso. Y yo lo que creo es que en este momento de reflexión nos estamos dando cuenta de elementos fundamentales. Uno, la carencia específica de ellos, que ya atinó, digo que atinadamente mencionó Mauricio y demás. Tenemos un déficit de espacios públicos, tenemos un déficit de espacios verdes y tenemos un planteamiento que en un determinado momento nos lleva a pensar que solamente hay espacios de concentración, entrecomillada, pero que en un determinado momento no hace que la ciudad funcione de manera adecuada. Y aquí creo que es algo importante mencionar. El espacio público, el espacio abierto, el espacio debe ser también el acceso indiscriminado a todo tipo de uso. Y en ese sentido, tenemos que voltear los ojos hacia los barrios, en donde desafortunadamente no hay un espacio abierto, un espacio público con justicia social. Estoy hablando de generalidades. Podemos hablar de barrios privilegiados que están dotados del equipamiento suficiente y necesario, pero que en un determinado momento hay otros que tampoco tienen nada. Creo que esto es importante porque nos da un punto de vista. Ahora, ante una nueva normalidad, que es el cliché o el eslogan que se ha acuñado, pues debemos darnos cuenta que hay, por una parte, la necesidad de modificar los espacios existentes, no solamente en lo que pudiera ser su conformación física. Y yo creo que ahí el arquitecto tiene el gran reto de adecuar a las necesidades específicas, porque uno de los grandes retos del arquitecto es, de acuerdo a las necesidades del usuario, establecer las respuestas espaciales para satisfacer esas necesidades. En este sentido, hay nuevas necesidades. Hay nuevas necesidades con mismos usuarios y nuevas necesidades con nuevos usuarios. ¿Qué quiero decir con esto ahora? Si en un determinado momento los espacios públicos o los espacios abiertos en este momento estuviesen reglamentados a través de protocolos sanitarios específicos, el mecanismo pudiera estar de alguna manera atenuado o paliado con la posibilidad de acceder a estos espacios y evitar una de las grandes secuelas que en este momento se está presentando y que son las enfermedades sociales, las enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque está muy en un determinado momento de que quédate en casa, enciérrate, no contagies, no transmitas. Ok, eso a mí me parece excelente. Sin embargo, hay un gran desperdicio del potencial urbano en las ciudades que tenemos, que por no haberse planteado, considero yo, un uso adecuado y un protocolo específico a través de una normativa clara, que están desperdiciados, que están allá afuera, mientras mucha gente tiene que estar adentro porque no tiene acceso a ellos por X y Y características. Entonces, es un momento histórico con su circunstancia. Hay un activo específico que son los espacios, pero sin embargo hay un déficit y entonces yo propondría, por una parte, establecer nuevos mecanismos, nuevos protocolos, establecer mecanismos de barreras sanitarias, pero sí el acceso a los espacios públicos y la creación de nuevos espacios. ¿Por qué? Porque esto no forma parte más que de una nueva concepción del equipamiento ante la evolución específica de la necesidad del usuario. Si nosotros nos vamos al usuario del Zócalo, el usuario original del Zócalo,
Pues era un tianguis, ¿sí? Y los espacios públicos han tenido, algunos de nueva creación, pero otros evolución en el espacio. Pero si damos un brinco al siglo XX, nos damos cuenta que los espacios antes tenían como equipamiento, por decir algo, casetas telefónicas. Los parques de hoy no tienen necesidad de caseta telefónica, tienen necesidad de Wi-Fi, Internet. Los parques de hasta hace poco tiempo, del siglo XX, por las grandes necesidades de inseguridad, no tenían necesidad ni de barreras, ni de rejas, ni de horarios, ni de una vigilancia específica, ni de cámaras de seguridad. Ahora, una de las necesidades específicas para poder usar los espacios abiertos, públicos, son cámaras de seguridad. Y así podríamos seguir planteando. Sin embargo, el espacio de reflexión no nos da más que apuntar estas inquietudes que son importantes. Déficit, ampliación, un manejo diferente, la incorporación de una normativa sanitaria, la gran responsabilidad del Estado, establecer la definición clara del perfil del nuevo usuario ante esta característica, que no es única. En la historia del mundo hemos tenido epidemias, el cólera, la aviar, etc. Y después de el N1, F1 o H1, no recuerdo el nombre, pues ahora nos está llegando esto. Pero quién sabe cuántas nos llegaron de hace 9 años o 10 a la fecha y que no tuvieron la magnitud o la difusión que en este momento tiene. No debemos también dejar de ver ni de tomar en cuenta que esto se plantea con un gran riesgo para la humanidad. Pero también es cierto que las falsas noticias, la necesidad de manejar el espacio, si nosotros vemos un recuento de noticieros, es muy claro, o de los periódicos digitales o impresos, podemos notar que hay una enorme cantidad, un enorme porcentaje dedicado a esto. A veces refritos, a veces contradictorios, a veces falsas noticias y, vamos a decir, estadísticas reales o estadísticas maquilladas o estadísticas X o Z. El coronavirus es el tema del día, o el COVID-19, que también ya lo rebautizaron. Yo diría que por parte de estos mismos mecanismos o demás. Pero las secuelas y la duración del mismo, porque volvemos a un planteamiento que comentábamos en una reunión previa. Esto son solamente especulaciones. No tenemos una certidumbre. Y esta incertidumbre que no podemos saber porque la verdad no es conocida, porque no es transmitida al total, pues tenemos que plantear la especulación específica, abusar el ingenio, para poder poner en práctica el diseño y en un determinado momento manejar nuestro papel como arquitecto para poder, con humildad específica, la aplicación de nuestro ámbito profesional en la colaboración para atender esto, que insisto, no es único. Esperemos que el próximo dure menos que este y tarde mucho en venir. Pero como mencionaba Eduardo Funes al principio, ante desastres, ante grandes acontecimientos, hoy las noticias mencionaban que un terremoto en Alaska de 7.8, ¿sí? En fin, tenemos que estar prevenidos, preparados, y ojalá esto sirva como una memoria para que se tengan protocolos y dejemos improvisaciones para atender situaciones inéditas como la que hoy vivimos. Volviendo al espacio público, el espacio público es el que debiera ser de todos, es al que debiéramos tener todos acceso y es al que ojalá de manera muy pronta podamos tener accesos con la conciencia social. Ojalá esto sirva para construir ciudadanía, para poder
hacer uso del espacio público sin agredir el espacio íntimo de la sociedad en su conjunto. Creo que no me quiero exceder del tiempo y creo que esto pudiera plantear tal vez la posibilidad de generar interrogantes para abrir la sesión de preguntas. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Doctor, seguimos moviendo nuestro trabajo en torno a nuestras especulaciones, como mencionas, a realidades sociales previas que igualmente aquejaban nuestros asentamientos, pero el tema de hoy, como mencionas, es el coronavirus. El espacio público, el espacio de encuentro, se ha visto afectado por la pandemia. No obstante, hay espacios que anteriormente a la pandemia ya se veían afectados por ese distanciamiento social. Recorrer fragmentos urbanos que implican los desarrollos, por ejemplo, Lomas de Angelópolis, nos dan una visión clara de un distanciamiento social basado en la discriminación que ya era previo a este problema, ¿no? Es como darle cierta continuidad a través del tema del coronavirus. Hay preguntas ya sobre la mesa muy interesantes. Voy a plantear un tema que me parece interesante. Decía yo en la introducción que prácticamente varios de los temas que estaban ya en la agenda anteriores al coronavirus, parecería que solamente se desempolvaron y se pusieron por darles continuidad. Pero hay un punto que me parece interesante que se podría de alguna manera plantear para empezar a reflexionar. Leo, el transporte público fue puesto en crisis, es lo que plantea la pregunta, y necesita replantearse. Ahora, la forma más segura de moverse es el automóvil privado individual. Esas sanitizadas cápsulas son hasta hoy la forma más higiénica de moverse por la ciudad. Y lo son simplemente porque responden de modo congruente al grito de lucha contra el COVID, de mantenerse separado, mantenerse aislado. Entendemos, por lo tanto, que aplica el no circula, bueno, cuando se aplicó el no circula era verdaderamente un absurdo. Pero bueno, ¿es en sí el transporte público cuestionable con base en esta nueva realidad o hay forma de replantearlo? ¿Es esta nueva realidad la resurrección del transporte privado? ¿Qué opinan al respecto? ¿Para quién quieres que...? Esa es abierta, pero esa es abierta para empezar el diálogo. Si podemos dar continuidad al arquitecto. ¿Me permites? Mauricio, perfecto. Te escuchamos. ¿Sí? Bueno, mira, a mí, por lo pronto, la pregunta específica del transporte público, yo en lo personal no me atrevería a hacer o a realizar una respuesta porque no conozco de transporte público. Yo estoy seguro que hay muchos de los arquitectos que teniendo la especialidad nos pueden decir mucho. En lo particular, no he reflexionado ni no me atrevería a meterme en esto. Sin embargo, yo sí quisiera mencionar algo. Y yo lo he dicho ya en reuniones anteriores en corto, que yo soy muy optimista. Yo este famoso momento que está, no esta famosa nueva modernidad, yo estoy seguro que en 2 años ya se olvidó totalmente. Yo tendría mucho cuidado en pensar, porque esto yo sigo pensando que sigue siendo y seguirá siendo por un gran tiempo, un momento específicamente y un problema de salud y un desafío a la comunidad científica. Y esta comunidad científica que se ha manifestado en los últimos años verdaderamente exitosa, pues muy seguramente esto lo vamos a tener en breve y vamos a conocer, como estamos conociendo, que de alguna forma va a empezarse a intervenir y a disminuir hasta dejarla no posiblemente como un problema resuelto, porque hemos visto viralidades de este tipo, podemos recordar algunas, las famosas influencias no fueron totalmente ni definitivamente resueltas y nos llevan a tenernos que vacunar todos los años, en lo cual se han vacunado muy pocos, pero atendiendo a lo que se escucha científicamente, pues ya está ayudando en muchas de ellas a la famosa, ¿cómo le llaman? Inmunidad de rebaño. Entonces créanme que me preocupa mucho seguir pensando que vamos a tener que sacrificar los conceptos casi biológicos y más sociales de intercambio
de economía y etcétera, ante un problema que se va a prolongar o que puede aparecer o menos. Yo no propondría que estuviéramos dispuestos en un momento dado atendiendo a un problema similar, más allá de que algo similar pudiera presentarse y tuviéramos que buscar, vamos, en su momento, adecuar, como lo estamos tratando de hacer, algunas opinión o algunas soluciones que pudiera aportar la arquitectura y el diseño en el uso de espacios públicos o a lo mejor en el uso de otros espacios. Con esto quiero decir que no creo en que esto tenga una temporalidad como para poder marcar cambios importantes a la vida. No acepto que un espacio público que fue generado casi espontáneamente por la necesidad de intercambio, contacto social, en este momento tuviéramos que pensarlo definitivamente para fragmentarlo y que en la vida y nuestras generaciones nuevas, mis nietos, para acabar pronto, tuvieran que irse ya preparando para adaptarse a vivir el espacio. Yo, en lo personal, no creo en él. Entonces, me defino en eso como un optimista, como punto de partida. En cuanto a lo del espacio público, no sé si alguno de mis otros acompañantes en la mesa sean capaces de querer o quieran expresar una opinión al respecto, pero yo me declaro totalmente incompetente para poderlo responder. Doctores. Bueno, evidentemente no soy ningún especialista en la materia y además tiene muchísimas aristas que atender. Yo creo que no es definitivamente el resurgimiento del transporte individual. Esto es un tanto cuanto fuera de realidad ante la situación socioeconómica y la estructura vial con la que contamos. Esto definitivamente lo descarto. Ahora, el manejo del transporte público, pues, siempre ha sido un grave problema porque es insuficiente, mal planeado y yo diría mal administrado, por emplear un término muy general. Sin embargo, creo que es absolutamente necesario. Tenemos la necesidad específica de ampliarlo, reforzarlo, consolidarlo y rescatarlo, porque está definitivamente con muchos problemas de manejo y también con una insuficiencia de servicio. Entonces se plantea un protocolo, no hay suficientes unidades, la sociedad en un determinado momento tampoco actúa de manera, llamémosle, responsable desde un punto de vista social y sanitario y demás. Por lo tanto, es demasiado complejo para poder contestarse en una pregunta y yo diría que en una reunión posterior, si es que es del interés de las especialistas y demás, se pudiera plantear esto. Es muy complejo para tener una respuesta de solución. Sí, yo también, bueno, coincido totalmente con Eduardo y con Mauricio, pero y tampoco soy ningún experto en el tema, pero lo que sí me gustaría decir es que, digamos, como una figura, la ciudad son muchas capas, ¿no? Y son de muchos tipos, ¿no? Capas de tipo social, capas de tipo infraestructural, lo construido, etcétera, etcétera. Y la capa de la movilidad podría ser una de las más complejas, ¿no? Entonces, tal vez lo que se me ocurre, simplemente para que la reflexión sea más amplia, es que siempre pensamos en el transporte privado como el automóvil, pero una bicicleta también es transporte privado, ¿no? Y probablemente el uso de la bicicleta sí sea una alternativa en términos de movilidad, siempre y cuando la configuración de estas capas responda a, por ejemplo, una policentralidad en las ciudades que permita que los usos o el origen, destino de las actividades
propias de la cotidianidad de la gente sean viables en términos de transporte, ¿no? Es decir, que la gente pueda caminar o ir en bici en lugar de tener que tomar el coche, ¿no? Más allá de que el transporte público ha de ser, desde mi punto de vista, siempre una prioridad, y cada vez en la escala jerárquica de cómo nos movemos, el coche tiene que ir desapareciendo, ¿no? Como una opinión personal, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta, me parece muy interesante. Bueno, con base en lo que platicaba ya el arquitecto Romano, con relación a cuestionar la sana distancia, el arquitecto Sig plantea si tienen alguna postura sobre casos donde la estrategia fue exactamente distinta. Creo que se habla del caso sueco, el caso japonés. Leo su pregunta de manera textual. Habría que revisar el caso japonés. Una sociedad establecida en un territorio restringido, compacto, con una población densa, y sin una política pública de distanciamiento restrictivo y con una tasa de contagios y de muertos muy bajo y de recuperados muy alto. ¿Qué opinarán al respecto de haber planteado como estrategia algo prácticamente distinto como plantea él? Ay, caray, pues yo creo que el ejemplo, si vamos, es tan certero y tan exitoso, yo lo copiaría, no trataría de sacar de algunas, vamos a decir, por el contrario, de versiones diferentes en las cuales pudiera ser. Hay mucho de cultura que sabemos que está impactada en las sociedades asiáticas y tienen una ventaja inmensa sobre todas las sociedades, hasta inclusive las europeas y occidentales, en donde la disciplina y en algunas otras la fuerza del gobierno es tal, pues que pueden encerrar o controlar a sus gentes con disposiciones y generar entendimientos muy fáciles. Por eso siempre me preocupa mucho que estos comportamientos y estos modelos exitosos los pudiéramos traer a nosotros, pero yo creo que aquí lo interesante sería traerlos, tratándolos de adaptar a nuestra realidad. Tristemente, yo he estado yendo al centro histórico, se los digo abiertamente, y me he asomado a la plaza central, me he asomado al eje peatonal 5 de mayo, que por cierto nos tocó a otro grupo de arquitectos de la academia participar. Y yo debo decirles que he visto una notoria disminución de la densidad de la gente que se mueva, no total. La plaza es sorprendentemente bajo la intensidad de uso de la plaza central, por ejemplo. Sin embargo, el 5 de mayo, que pues obviamente lleva de un punto, une varios destinos interesantes o importantes para gente, se convirtió en un espacio tradicional de tránsito en el que es muy difícil. Me preocupa más, les debo decir, porque yo sí les puedo decir que la gente que no ha sentido o no ha sido informada, o le vale gorro, para acabar pronto, del tapabocas, yo sí puedo decirles que quizás no es el 50%, pero muy cercano al 50% de gente que usa los espacios, la calle, no atiende al uso del tapabocas. Es decir, a pesar de las campañas que ha realizado la autoridad y que nos consta, la gente no siente eso y hay mucha gente que piensa que todavía que el coronavirus pues es una vacilada que está en la mente de algunos desvelados o de algunos interesados en acabar con la sociedad. Esto, vencerlo y intervenirlo, pues no está en primero ni en nuestra obligación ni en el papel de hacerlo. Seguir insistiendo, pero aceptar que la nueva normalidad en este país se va dando así. Por eso yo me refería que la mejor manera de experimentar la nueva normalidad sería en los espacios abiertos y en la medida de que pueda ser en los espacios controlados, poder sacar algunas estadísticas específicas de contaminación y de viralidad para poder informársela a la autoridad y hacerlas comparativa con aquellos otros espacios que siguen siendo públicos o de funcionamiento públicos
como los tianguis sabemos que se asientan sobre vías públicas, sobre calles, sobre aceras, o inclusive en grandes espacios mal equipados y en donde la gente convive, y en donde sabemos que gran parte de la modalidad en este país, de la vivencia del espacio público, es no solamente los espacios equipados recreativos para parques y jardines, sino también el comercio ambulante. Esto es una realidad casi simbiótica en nuestro medio, con el cual yo creo que casi en paralelo hay que pensarla, ¿no? Muy bien, si estos espacios están sueltos, a lo mejor gran parte yo reflexiono el bajo uso de la plaza y ver que se mantienen intensidades en otros espacios vecinos muy cercanos, me hace pensar no tanto en que estén obedeciendo o obedezcan a lineamientos de salud, sino precisamente a la falta de estos componentes, llámenle atractivos entre comillas, como puede ser el comercio. Comercio que, por cierto, en el eje 5 de mayo, el fin de semana permanece abierto. Perfecto. Hay varias intervenciones ya muy interesantes en las preguntas. De hecho, hay una de nuestro expresidente, el arquitecto Valverde. Hay un complemento a la intervención del arquitecto Sig que va directamente planteada al arquitecto Eduardo Gutiérrez Juárez. Pregunta, ¿qué sabe sobre el manejo del distanciamiento social en los espacios públicos de Barcelona y cómo se podría aplicar o no en México? Es una pregunta. Perdón, tenía el micrófono apagado, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, ¿Ahora? sí. Adelante, por favor, muchas gracias. Adelante. Bueno, decía que es interesante y que además efectivamente liga un poco con lo que planteaba el arquitecto Sig, ¿no? Sobre los modelos, ¿no? Es decir, he sabido, ¿no? Que el llamado modelo Barcelona, un modelo de éxito, ¿no? Que cada vez está más en cuestión a nivel de regeneración urbana, fue un ejemplo, ¿no? Y lo que se ha observado, y que además, desde mi punto de vista es lógico, es que no se pueden exportar modelos, no se pueden importar modelos, ¿no? O sea, es decir, las intervenciones en el espacio, en la ciudad, están condicionados por las condiciones específicas contextuales, ¿no? Porque responden a cuestiones socioeconómicas, socioculturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, específicamente respecto a lo que está pasando en Barcelona, justo hoy o ayer, porque tengo mucho contacto, mi mujer es catalana y entonces tenemos un contacto casi cotidiano con lo que está pasando allá, ¿no? Y lo que veíamos, nos cuentan los amigos y tal, es que de alguna manera, y esto yo creo que es condición humana, en el momento en el que el confinamiento no fue obligatorio, la gente salió, digamos, a ejercer, no una nueva normalidad, sino una vieja normalidad, y las playas están, como siempre, como cada verano, ¿no? Llenísimas, en donde, además lo recuerdo porque lo viví varios veranos, o llegabas muy temprano o llegabas tarde porque si no, no había espacio para poner tu toalla, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que ahora están otra vez con, digamos, supervisión, ¿no? Y en este sentido, digamos que me sirve para hacer un apunte que me parece importante, y es que, si bien es cierto que nosotros como técnicos, como profesionales del espacio construido, del entorno construido, tenemos una cierta responsabilidad, el hecho es que los ciudadanos debemos, ¿no? En un conjunto, también asumir nuestras responsabilidades y no pensar como en un paternalismo, ¿no? Que a la vista está, que se sigue ejerciendo, no solo en México, sino en este caso también en Barcelona. Es decir, lo que está sucediendo ahora es que las playas están necesitando supervisión específica de la autoridad para que haya este distanciamiento social.
Lo mismo pasa en las tiendas, en los bares, ¿no? Es bien sabido que mucha de la vida urbana de las ciudades mediterráneas está en las terrazas, y en este sentido se está planteando cómo controlarlo, y yo creo que aquí sería interesante pensar en que, si bien es cierto que nosotros diseñamos lo que podría entenderse de manera muy simplista como el cascarón, que puede ser un edificio, la colaboración, por ejemplo, con los diseñadores industriales es algo que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Para que el inmueble tenga unas características, pero también el mueble específicamente, ¿no? Es decir, cómo van a ser el mobiliario urbano, de manera temporal o no. Pero bueno, la otra cosa que pensaba mientras se desarrollaban las preguntas y tal, es que es importante que pensemos para qué queremos salir, ¿no? Es decir, queremos salir porque nos urge ir a comprar, es decir, estamos pensando en términos de consumo, simple y sencillamente, porque si no, lo que planteaba mi papá en su intervención es muy interesante y creo que puede ser una clave y un modelo a explorar en el que tenemos esta infraestructura que puede ser que no sea suficiente, porque no lo es de hecho, pero cómo podemos utilizar lo que ya tenemos como espacio libre y abierto, entendiendo que el espacio público no es solamente eso, y ya está, ¿no? Evidentemente es un prueba y error, ¿no? Y estamos todos los países pues viendo qué funciona y qué no en cada uno de ellos, ¿no? Muchas gracias. Hay una participación del arquitecto Carlos Arellano. Él pregunta, es abierta para quien guste responder a ustedes tres. Como gremio de arquitectos, la interacción con los diferentes niveles de gobierno debe de ser esencial, ya que parece que las acciones urbanísticas de la ciudad dependen exclusivamente de un gobernante y no de un profesional en la materia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pregunta el arquitecto. Bueno, siempre yo creo que, si me permiten, siempre ha sido uno de los, pues no le llamaría dilema, pero sí una de las reflexiones más difíciles que hemos tenido en el ámbito de los profesionales de la arquitectura, y yo creo que le pasa a todos los gremios. El problema del diálogo como gremios con los gobiernos no ha sido fácil. Nunca. Que yo recuerde, ha sido más fácil hacerlo en grupos pequeños o en lo personal, a través del interés que muestra la autoridad por aprovechar la experiencia y el conocimiento del profesional para plantearle la solución de un determinado problema global. Y esto yo podría decirles que a lo mejor un problema como estos de transitoriedad pudiera ser o dar lugar a un tema que contratara la autoridad a un equipo, a un grupo, porque esto tiene que ser multidisciplinar. Con esto voy a decir que la relación no ha sido fácil. Y yo no quisiera culpar a la autoridad por la dificultad de ella, y pues tampoco yo pensaría que somos los arquitectos o nuestros gremios los que no han sabido acercarse. Creo que hemos vivido en el tiempo muchísimas buenas intenciones de nuestros representantes en diferentes puntos para poder, acercarnos a la autoridad e inclusive planteándoles la posibilidad de ayudarlos en un tema específico como pudiera ser y tener la seguridad de que vamos a encontrarlo. ¿Por qué? Porque el vocabulario, el tono, las formas políticas y en nuestro caso las académicas no son coincidentes. Yo no veo fácil este diálogo y esta posibilidad de hacerlo. Bien, yo quisiera añadir a lo que comenta Mauricio, que es la descripción clara de lo que ha estado sucediendo o de lo que sucedió en épocas anteriores, a que las autoridades tienen la obligación de tener una nueva visión de su responsabilidad y compromiso con la sociedad.
Este es un problema social, yo diría, muy importante y muy grave. Y la responsabilidad de la autoridad o del ente de gobernanza y administración es responsable del bienestar de la sociedad. En ese sentido, debiera o debería de tener el compromiso de atenderlo en mecanismos de prevención, de atención y de posterior, o sea, de atención a secuelas o a consecuencias del evento ante una circunstancia histórica. Insisto en el término. En ese sentido, lo está atendiendo ante el hecho consumado. El hecho consumado es que hay una pandemia, que hay enfermos, que hay la necesidad de reconvertir espacios hospitalarios para atender un mal específico que es el COVID-19. Y lo está atendiendo en la medida de sus posibilidades o bajo los enfoques institucionales. Acertados o no, no soy nadie yo para hacer algún comentario, ni siquiera un comentario al respecto. Pero se está atendiendo. ¿Suficiente o insuficiente? No lo sé. Pero no solamente la autoridad tiene la obligación de enfocarse ante un hecho específico, sino tiene, o debiera, insisto, en tener la visión de atenderlo desde un punto de vista integral. Y yo creo que en ese sentido, así como es responsable de recoger la basura, de limpiar los parques y jardines, de podar los árboles o de limpiar de vez en cuando las fuentes o de, etcétera, de cambiar los focos de las lámparas. También en este caso, planteando lo que dice Carlos, a quien aprovecho la ocasión para saludar, creo que es importantísimo. Creo que es importante establecer mecanismos, sea cuales considere el gremio, a través de sus representantes, para poder establecer en la medida del compromiso específico en cada uno de sus campos, de la atención a un problema que nos afecta y nos atañe a todos. Perfectísimo. Bueno, con base en esta respuesta que hicieron un favor de dar, viene muy al caso, muy ad hoc, la reflexión, pregunta del arquitecto Valverde. Leo textualmente. En la reflexión que acompaña a la pandemia, se habla de un cambio de modelo urbano, pero sobre todo social y económico. La reducción de las emisiones contaminantes contrasta con la conciencia de una economía herida, menos actividad, más riesgo de pobreza y más felicidad ambiental. ¿Cómo plantear en esto un adecuado equilibrio? Es tal cual la pregunta, también es abierta. Ese es un reto. Hay que decirle a Paco Valverde que eso es para toda la institución académica en la que esté inscrito. Qué difícil y qué reto. Yo creo que constituye un reto brutal esto que acaba de decir. Por lo pronto, las respuestas que estamos viendo, pues hasta a nivel mundial, ya no podemos decir localmente, no podemos ver más allá de algunos ejemplos así como hasta deslumbrantes, pero también poco confiables en Europa y en Asia. En Asia es sorprendente, vamos a decir, la normalidad ya de la economía que se está pues regenerando y restituyendo de una forma rapidísima, con lo cual habla de que en la parte sanitaria han tenido formidables avances, están controlando la pandemia, más allá que los rebrotes siguen siendo elementos muy controlados. Lo ve uno también en Europa, a mí me sorprende, y me encantaría conocer más a fondo los datos de Francia, en donde de momento salen unas envidiables fotografías de zonas de París en las cuales están abiertos los cafés y los restaurantes, y yo veo que las gentes disfrutan como que si no hubiera pasado nada ni fuera a pasar nada.
No he escuchado si están contenidos los rebrotes, están solucionadas las pandemias, o también son fake news lo que estamos viendo y la realidad y las tripas son de otro nivel. La realidad es que estamos viendo a la gran potencia americana estar metida en la zozobra sin reconocerlo. Entonces me parece que una respuesta de este tamaño se la pediría yo a Paco. Paco tiene más posibilidad de reflexionarla y que la apunte para un siguiente foro, porque casi va a ser una respuesta o un planteamiento pues de profeta. O, ¿no? O cuando menos de alguien que se plantee hipótesis posiblemente hasta irrealizables, pero efectivamente es un problemón brutal y en el cual, viendo en la visión nacional, en ese sentido se ve caótica. Bien, hola Paco. A riesgo de parecer simplista en esta respuesta, creo que es cosa de sumas y restas, ¿no? Si tú le restas contaminación porque los vehículos particulares ya no funcionan, porque las plantas industriales están paradas y demás, pues le estás quitando peso a la naturaleza. Esto plantea aún y afortunadamente una respuesta positiva de la naturaleza y nos lleva a un ejemplo reconstitutivo de la misma, ¿sí? Ante menos carga, más espacio cómodo, abierto, saludable, etc. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, si esto sirvió también para que los responsables de una manera directa en un porcentaje de la contaminación, como pudieran ser algún tipo de industrias, y le ponen los filtros y respetan los protocolos y cumplen con las normas, pues evidentemente nuestros ríos y nuestro aire podrá plantear. Pero si, como se plantea, todo esto va a ser igual una vez que tengamos una vacuna, pues entonces la naturaleza otra vez va a recibir todas las descargas contaminadas, van a tener todos los humos de todas las industrias, de todos los crematorios, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es una llamada de atención importante, es darnos cuenta de que así no podemos seguir, que tenemos que tener una nueva actitud más positiva, más optimista, más responsable, que construyamos lo que decía yo y que es un eslogan o una de perogrullo, pero hay que construir ciudadanía, hay que establecer y no confundir la responsabilidad con la ignorancia. Hay que ser conscientes de que tenemos una carga de responsabilidad específica en todos nuestros campos de hacer y en todas nuestras formas de ser. Y lo que resulte es nada más el producto de todo aquello que estamos haciendo o que estamos dejando de hacer. Ojalá todos tengamos más conciencia ecológica para que tengamos un planeta más sustentable y no solamente sea una pausa o un respiro temporal, efímero y provocado por una pandemia. Hay un punto bien importante y de hecho la respuesta me parece cualquier cosa menos simplista, me parece muy clara y de hecho hay varios puntos que ya han tocado la respuesta a la siguiente pregunta, pero de manera que yo creo que más implícita. La pregunta es muy clara y muy puntual. La pregunta siguiente es, ¿cuál consideran, con base en lo que hemos estado charlando, que sería la intervención urbana más urgente ante el momento específico que estamos ahorita viviendo? Bueno, yo creo que hay, si me permiten, vamos en el mismo orden, ¿no? Va a haber sectores que evidentemente van a tenerse que tratar prioritariamente. Y lo que es movilidad me parece fundamental. Me parecería prioritario tratar el problema y seguir trabajando en el problema de movilidad, con objeto de lo que pues, se ha estado diciendo, de que el riesgo en las formas de transporte actuales
son muy evidentes y desgraciadamente están operando a favor del transporte privado, lo cual obviamente nos va a traer mucho de lo que acaba de decir Eduardo Gutiérrez, la contaminación, ¿no? Y vamos para atrás, al revés. Es decir, sataniza al transporte público. Es decir, que quizá por eso yo planteaba un poco en este ejercicio de espacios a nivel, vamos, local o barrial, la posibilidad de que la gente se mueva y se volvieran autosuficientes para tratar de moverlos lo menos posible hacia otros lugares para buscar la satisfacción de muchas de sus demandas, como puede ser la recreación, o cuando menos acercarles estos espacios de tal forma en donde pudieran encontrar sin estar pensando en la permanente añoranza o evidentemente dándole rienda suelta a su libertad de trasladarse hasta el otro extremo de la ciudad para encontrar el parque que conocen o que saben que es muy atractivo y muy bien equipado. Entonces, este sí lo considero que es un problema. La movilidad me parece un problema prioritario. La segunda, el espacio abierto. Si el espacio abierto o el espacio público, y le agrego el concepto de arbolado, que yo el arbolado lo haría en términos del cuidado ecológico, lo haría yo recreativo, definitivamente. Me parece que es el momento ya de repensarlo y darle el valor que tiene. Al hablar yo del equipamiento de los espacios que tenemos, yo sí haría un llamado a la autoridad, porque nosotros lo estamos viendo en nuestras vivencias del Estado, que ya se borren estas actitudes políticas que surgen de revanchismos y de rivalidades no entendibles para los ciudadanos, en las cuales hemos visto que esfuerzos formidables que se han hecho en el pasado se están abandonando por pertenecer a otros grupos rivales políticamente, quienes los hicieron en el origen, y que ya se fueron como que si fueran los obligados a seguirlas reparando. Entonces, esta es culpa de aquellos que se fueron y entonces no tenemos por qué atenderlos. Yo ver muchas de las obras de rescate del centro histórico que se hicieron hace, pues les puedo decir, más de 15 años o 15 años, o que se han venido haciendo y agregando, que eso es lo que le ha ido sumando, no rescate de valor, simplemente ha puesto en valor muchos de lo que ya existía o ha existido desde hace siglos en el centro histórico, están abandonados. Y luego oímos que hay capital, vamos, de inversión que no se ejerció. Es inaudito, es inaudita, con todo respeto aquí sí, la ignorancia de la autoridad, para olvidarse de estas cosas en torno a la catedral, mínimo, en varias cuadras a la redonda, debería de ser una obligación de la autoridad mantenerlas impecables, porque se han convertido en parte de la cara de la ciudad e indudablemente sostienen en gran parte el turismo urbano que se está verificando desde hace mucho y de manera creciente a la ciudad y que impacta en el sentido económico de manera muy benéfica. El espacio urbano, su mantenimiento, la generación de nuevos espacios y su equipamiento, la necesidad ante la imposibilidad de satisfacer toda la metrópoli o toda la ciudad, de que esos espacios nuevos tengan la posibilidad de comunicarse cómodamente y además económicamente por transporte público para que la gente pueda llegar, es otra obligación. Entonces yo diría, por la movilidad y por, obviamente, meterle una lupa a los espacios abiertos y a los espacios públicos y a los espacios públicos recreativos. Para complementar la pregunta, hay otra pregunta que puede ser también útil, específicamente para los doctores Gutiérrez.
Y la pregunta es, ¿cómo tendrá que ser el futuro, en el futuro del espacio público? Es decir, la que ya venía respondiendo el arquitecto Romano, agregándole cómo tendrá que ser el futuro del espacio público. ¿Cómo lo ideamos? Bueno, o sea, la pregunta, digamos, que continúa a la otra, y yo continuaré lo que decía Mauricio, porque estoy de acuerdo. Y yo diría que en realidad, que si usamos esta figura, que ahora no me acuerdo quién lo dijo, pero que, digamos, la figura es, cada quien tiene su casa, y la ciudad es la casa de todos, ¿no? Y entonces, como casa de todos, lo que queremos todos es que sea segura, sea confortable, sea accesible, etcétera, etcétera. Entonces, yo pensaría que el proyecto, la intervención urbana más urgente y en ese sentido, el futuro, entrecomilladamente dicho, del espacio público, para mí tiene que ver con un concepto que engloba lo que creo que es deseable desde todos los puntos de vista y que yo llamo la justicia espacial. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya o que empiece a haber un equilibrio en las diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Y que si la casa es de todos, la casa esté igual de bien en las zonas donde hay mayor ingreso y donde no lo hay. Que la atención sea prioritaria donde hace más falta y esto promueva lo que decía la justicia espacial. Y creo que como intervención urbana, a nivel conceptual, esto debería de ser el objetivo, por un lado. Y el espacio público en sí mismo es lo que permite, por un lado, esta continuidad del tejido urbano, no solo a nivel físico, sino también a nivel social, ¿no? Entonces creo que por ahí irá el asunto. Sé que es una respuesta muy conceptual, pero creo que hay siempre que pensar antes de hacer, ¿no? Bien, yo complementaría esto con... Es especulativo definitivamente esto. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una bola de cristal y no sabemos qué es lo que va a pasar. Y no podemos en un determinado momento estar planteando recetas o códigos específicos. Lo que yo sí creo es que es importante que el diseño responda a las necesidades específicas del usuario, ¿sí? Ante nuevos usuarios con nuevas necesidades o ante usuarios existentes, pero con necesidades que en un determinado momento tendrán que ser adecuados a una nueva realidad, tendrá que plantearse esto. ¿Qué es lo que en un determinado momento se plantea? Bueno, depende también específicamente qué es, y por eso los espacios públicos a nivel, llamémosle business, se han manejado en diferentes aspectos. Por eso hay parques, que son espacios públicos, de diversiones de las grandes compañías transnacionales, parques públicos temáticos que en un determinado momento sirven como un proceso de mecanismo didáctico y de conservación de la naturaleza, parques específicos para actividades pasivas, válgase decirlo, que es la contemplación y la actividad pasiva, exactamente, el estar, el disfrutar, el contemplar. Que así también específicamente espacios diseñados o reacondicionados o reconvertidos a mecanismos de comunidad específica, de interrelación física, de manejo lúdico, pero que en un determinado momento puedan tener la capacidad de ser versátiles, multiusos, y que en un determinado momento se conviertan estos en espacios polivalentes que puedan responder a las diferentes necesidades que ha dado la evolución específica de la historia de la humanidad. No podemos dejar de mencionar que los espacios han evolucionado de acuerdo a las necesidades específicas y la conformación o estructura de las ciudades como conjunto de ellas ha evolucionado. Y por eso no podemos hablar ahora de que tengamos una ciudad amurallada
para que no entre el enemigo virus, porque ahora eso no funcionaría. Sin embargo, estamos construyendo murallas sanitarias para poder responder a esta necesidad del usuario. Muchas gracias, valiosísimas las tres aportaciones. Y de hecho, bueno, complemento esas tres aportaciones con una respuesta que dio el doctor Valverde. Dice lo siguiente: como primera aproximación, creo que el problema no está solo en las dimensiones y condiciones de las calles, en la densidad de espacios urbanos congestionados, en un estándar urbano global que ya no sirve. No se trata de metros cuadrados, dice él, del espacio público por habitante, sino de que esos espacios están actualmente cerrados. Y creo que complementa mucho lo que está diciendo el arquitecto Eduardo Gutiérrez. Hay una exhortación, me parece muy interesante, del arquitecto Sig. Leo lo siguiente: hay grupos sociales en México que tienen una participación en la planeación de sus ciudades vía institutos de planeación municipal, por entre paréntesis sin plan. Lo que necesita es que el gremio se gane una posición en la discusión urbana, es su exhortación, ¿de acuerdo? Y de alguna manera a través de observatorios urbanos, de base ciudadana y de especialistas. Es un poco su postura y su aportación. Estamos viviendo una etapa completamente nueva y, como comentaba en la sesión anterior, con muchas más dudas e incertidumbres que certezas. Cambios económicos, cambios sociales que nos están orillando a un constante cuestionamiento, a un despertar que, más allá de asemejarnos a los personajes de la caverna platónica, nos sentimos obligados a enfrentarnos a la realidad externa a través de una profunda introspección. Y creo que es gran parte de lo que hemos estado viendo en estos diálogos, en estas aportaciones de cada uno de ustedes. De manera personal, agradezco de cada uno de ustedes sus aportaciones y dejo la palabra al arquitecto Fernando para que nos apoye con agradecimientos y cierre la sesión, por favor. ¿Está el micrófono apagado, Fer? Sí, ya está listo. Sí, con mucho gusto y simplemente pues agradecer. Creo que ha sido de una enorme riqueza. Nos va a costar algunos días acabar de digerir todo esto y tratar de hacerlo vida, tratar de aplicarlo, aunque de repente parecería una gran utopía, pues vamos construyéndola entre todos. La utopía de la nueva Puebla, que sería la Puebla de siempre. La pelota creo que queda en nuestra cancha. Y gracias y a todos, y nos seguiremos viendo en las siguientes plazas. Gracias.